Buenos días. Bueno, bienvenidos todos, hermanos, hermanas. Espero que podamos ser o seguir siendo, ¿no?, bendecidos por Dios, por su gracia y por su misericordia. Estaba pensando ahí, ¿no?, porque las canciones estas que hemos cantado, ¿no?, hablando de Él es todo para mí, Él es todo en mí, agradarle en todo mi ser. Y uno entiende que no sería nada ni sería nadie si no fuera por aquel que es todo en todos, que es Cristo Jesús. Y si hoy puedo hacer algo, aunque a veces yo no me lo pienso así, por causa de altivez y el orgullo que uno tiene en el corazón, pero si hoy puedo hacer algo delante de Dios, delante de todos vosotros, es porque Dios ha tenido muchísima misericordia de mi vida y de mi alma, porque ha perdonado todos mis pecados con su sangre derramada en la cruz. Bueno, es algo que estaba ahí golpeando mi corazón y mi mente, ¿no?, mientras estábamos orando. Y bueno, vamos a seguir, ¿no?, con el pasaje ahí en Lucas 2, donde se ha estado el último domingo. Este pasaje, ¿no?, de Lucas 2, ¿no?, desde pues 39 hasta el 52. Es el único relato bíblico, no único lo que Dios quiso que nosotros hoy sepamos en cuanto a los unos aproximadamente 30 años de la vida de Jesús de Nazaret. Este acontecimiento, lo que pasó a la edad de 12 años, es lo único registro que tenemos, pues, de toda su infancia y cómo iba madurando y cómo iba creciendo y desarrollándose como hombre, ¿no?, como el Verbo que se hizo carne, ¿no? Y me gustaría un poco, no sé si repetir o añadir o a recalcar algunas cosas de lo que se habló última vez en cuanto a esta unión que tenemos en Cristo Jesús, en esta persona única que ha habido en toda la historia de la humanidad. Esto, ¿no?, la deidad y la humanidad, completa deidad y perfecta humanidad, habitando o estando en una misma persona. Es algo difícil de entender en detalle y explicar, pero creo que hay cosas que nos podrían ayudar a entenderlo un poquito mejor, o más que nada tenerlo más presente, porque creo que es importante entender que hay esta unión en Cristo Jesús, esta unión única, que es importante entenderlo para todo lo que estamos viendo, para poder entender ciertas cosas de la persona, de la vida y de la obra de Jesucristo. En la encarnación, cuando el Verbo se hace carne, no es que Él deja de ser Dios. Eso lo tenemos que tener claro, ¿no? Sino en la encarnación es más que Él, a la divinidad, toma la humanidad, ¿no? Él se hace semejante al hombre, ¿no? Pero nunca pierde ninguno de sus atributos, porque si algún atributo de Dios en Cristo Jesús, en el Dios el Hijo, se perdería o menguaría, Él ya
no sería Dios. Él dejaría de ser Dios. La cosa es que al tomar, como dice, tomó forma de siervo, se hizo semejante a los hombres en una manera voluntaria, de su propia voluntad. Su deidad ha quedado limitada. Pero no es que Él no ha tenido, no sé, posibilidad de utilizarla, no sé cómo, ¿no? Pero al venir como hombre, ¿no? Su deidad en una manera queda debilitada. Y es algo que Él hace voluntariamente. Dice que se despojó, ¿quién? Él mismo. Se despojó de sí mismo y tomando, ¿quién? Él, la forma de siervo, se hecho semejante a los hombres, ¿no? En el Colosenses 2:9 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él no pierde nada de la deidad. Hay cosas ahí que se pierden y no podemos entender, pero muchas veces por nuestra condición, por cómo nosotros entendemos, y no tanto la deidad, sino cómo nosotros entendemos la humanidad. Cómo nosotros entendemos el ser humano, cómo es el ser humano que nosotros conocemos. Pero aquí dice que en Él habita toda la plenitud de la deidad. Él no ha perdido ninguno de sus atributos. Por esto se recalca siempre 100% Dios y 100% hombre. No es 80-20, ni 50-50, 60-40. No es que hoy es Dios y mañana era el hombre, no. Es esta unión que a nosotros nos es difícil o a lo mejor imposible entender en detalle cómo funciona, pero cuando leemos en la Biblia vemos continuamente que va unido. ¿No? Como dije antes, ¿no? Otra cosa que tenemos que pensar cuando pensamos de esto, que la humanidad que nosotros conocemos es la humanidad del ser humano caído, corrompido, estropeado, pero no es el ser humano como fue creado al principio. El Adán al principio fue creado sin pecado, sí con la posibilidad de pecarlo, es evidente porque pecó, pero no fue creado con pecado, no fue creado corrompido, ¿no? Y Cristo viene como en la humanidad en Cristo, Cristo el hombre es un hombre perfecto, sin más mínima sombra ni mancha de cualquier tipo de maldad o pecado. Por eso también nosotros nos es difícil cómo puede habitar lo que nosotros entendemos como humano, lo impuro, lo inmundo. Conocemos cómo somos y cómo son nuestros corazones, pero Cristo viene con perfecta humanidad, sin pecado. No conocía al pecado, ¿no? Y Él es el único hombre, después de la caída de Adán, el único hombre en toda la historia de la humanidad que ha habido y que habrá, que era sin pecado. Por eso aquí habla un poco de su sabiduría, de su inteligencia, porque su mente, su corazón, su alma no estaba para nada influenciada por ni más mínimo pecado. En primera de Timoteo 2:5, dice, porque solamente hay un Dios y un mediador entre Dios y hombre, Jesucristo, hombre. Por eso digo, la Biblia no habla a lo mejor directamente de una manera, no, Él es 100% Dios, 100% hombre, pero cuando miramos, no hay más que nada en el Nuevo Testamento, aunque en el Viejo también se ve, ¿no? Pero mirando esto no entendemos, ¿no? Y debemos de entender y aceptar y recibir que Jesucristo es Dios, hombre, que es completamente Dios, plenamente Dios y perfectamente hombre. Plenamente Dios porque tiene todos los atributos divinos, aunque queden de una manera limitados por su propia voluntad, y perfectamente hombre, porque es sin pecado, ¿no? Y a nosotros nos es
difícil, ¿no? Pero creo que estas cosas tenemos que tener presente, ¿no? Cuando pensamos o cuando vemos algunas cosas, o como vamos a ver hoy, ¿no? En el texto que vamos a leer, ¿no? Que puede a veces sonar como ¿cómo es posible? Y en algunos otros momentos de la vida de Jesús, ¿no? ¿Cómo es posible, no? Pero nosotros tenemos que mantenernos y tenemos que entender que la única manera de conocer a Dios, el hombre por sí mismo es incapaz de conocer a Dios, a no ser que Dios se lo revele. Nosotros podemos conocer a Dios porque Dios se ha revelado. Porque Dios se ha revelado, porque Dios ha mostrado. Y porque Jesucristo ha venido y, como hemos leído antes, ha abierto este camino. Pero ¿dónde está la revelación de Dios? En la Biblia. En la Biblia. Tenemos que dar más importancia a la palabra de Dios, porque ahí es donde Dios se ha revelado al hombre. Dios se iba revelando a las personas personalmente en la antigüedad, sí, pero llegó un momento donde vino el Hijo y donde ya también Dios utilizó los hombres, los profetas, los apóstoles, ¿para qué? Para transmitir, para escribir, para dejar a los demás la revelación de Dios. Nosotros por la naturaleza solamente podemos ver el poder de Dios, su deidad, pero su misericordia, el camino a salvación, solamente está en Cristo Jesús. Y nosotros, quién es Cristo Jesús, nos es revelado en la palabra de Dios. Y aunque nosotros estas cosas no podemos entender, pero nuestro razonamiento no determina la verdad. En algunos casos la puede corroborar, ¿no? Lo puede confirmar lo que ya Dios revela, pero nunca determina lo que es verdad. Nuestra experiencia tampoco nunca determina lo que es verdad. La verdad de Dios la tenemos nosotros hoy revelada en su palabra. Y hay cosas que razonablemente podemos entender, pero hay algunas que son difíciles y para mí soy incapaz de entenderlas en su totalidad. Probablemente porque la obra del Espíritu Santo del Señor en nosotros es en parte, en proceso, no es completa, ¿no? También la encarnación del Hijo es algo que viene del cielo. Es obra de Dios, no es una obra humana, no es una obra terrenal. Entonces a nosotros como hombres que vivimos aquí, como seres humanos, aunque transformados, participando de la naturaleza divina, pero nos es imposible entender de todo bien la encarnación del Hijo, porque es algo que viene de Dios. Pero Dios nos lo ha revelado en su palabra y nosotros tenemos que decir solamente amén a lo que Dios nos revela, ¿no? Es algo complejo para mí también, para todos, ¿no? Entender y explicar, ¿no? Porque a veces hay personas que somos complejas, que somos complicadas, ¿no? Que a veces uno está con nosotros y es que no entiendo a este hombre, es un hombre complicado. Cuanto más complejo y complicado nos es entender al Hijo de Dios encarnado. Dios hombre. Pero es importante, como dije, ¿no? Para poder entender y para no malentender algunas cosas, porque nosotros muchas veces somos muy dados. Cuando llegamos a un conflicto de algo, debemos, por ejemplo, que Jesús crecía en conocimiento. No, Él era Dios, Él conocía todo. Pero es que la Biblia dice que Él crecía en el conocimiento y sabiduría, que Él se llenaba de sabiduría, que Él crecía en estatura. Claro, lo maravilloso y lo que maravillaba a los demás era su sabiduría y su inteligencia. ¿Por qué? Aparte de que es el Dios que vino en carne como hombre, no tenía pecado. Su mente, no dicen que nuestra mente funciona, el cerebro humano funciona muy poco.
Probablemente porque el pensamiento del hombre es continuamente mal, dice la Biblia. Por eso Dios inunda y destruye todos, menos 8 personas en el tiempo de Noé, ¿no? Pero en Jesús seguramente, esto es mi cosa, por favor, es mi. Pero me imagino que su cerebro funcionaba perfectamente. Bueno, dicho esto, vamos a leer en el Lucas 2. No sé si, no sé. Los 39 y 40, pues bueno, hemos leído otro día, ¿sí? Pero bueno, vamos al 41, pues hasta el 45. Dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén en fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Aquí lo que vemos, ¿no? Y que tenemos que también entender que Lucas, el que escribe este evangelio, al principio le dice que él investigó, ¿no? Diligentemente, él iba buscando los testigos y miró qué es lo que pasó, cómo lo que pasó, ¿no? Y entonces él lo que hace, él está escribiendo, ¿no? Más fielmente posible, pues qué es las cosas que sucedieron, ¿no? Y él es el único que menciona esta parte, o mejor dicho, este acontecimiento, ¿no? Y es como es la narrativa, ¿no? De lo que sucedió. Y cuando a veces leemos las cosas, los acontecimientos, ¿no? Tenemos que tener cuidado de no sacar como dogmas, ¿no? Como doctrinas inconmovibles, ¿no? Basado en este tipo de textos, ¿no? A veces, o en una palabra, ¿no? Podemos sacar un dogma, una doctrina inconmovible. Hay cosas que son doctrinas inconmovibles, con lo que hemos leído antes, porque solamente hay un Dios y un mediador entre Dios y hombre, Jesucristo, hombre. Amén. Tenemos otra afirmación que hemos mencionado esta mañana. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Ahí no hay. Pero aquí es un acontecimiento, ¿no? Donde está contando la historia como historiador, qué es lo que sucedió. Él lo está haciendo y lo está escribiendo bajo la guianza del Espíritu Santo. Esta palabra también es inspirada. Amén. Porque toda la Escritura es inspirada. La cosa es que tenemos que tener cuidado de no especular y de no intentar a veces sacar de este tipo de cosas unas doctrinas inconmovibles. A veces pasa con parábolas también, a veces hemos cogido una palabra de una parábola y de ahí hemos sacado, no sé, trigo, y no, el trigo es amarillo, se ve así, se ve así. Una parábola es un conjunto donde hay una verdad eterna que Cristo quiso expresar, o el otro autor que Dios ha inspirado, ¿no? Por eso, ¿no? Entonces ellos, lo que yo entiendo aquí, ¿no? Sin especular mucho, ¿no? Eran judíos, era una familia judía devota, ¿no? No era una obligación, no era vamos a decir, era una ordenanza, no el que podía, no era bueno ir a Jerusalén a la Pascua, pero no era un mandamiento, ¿no? De Dios. Pero ellos, como eran devotos, lo que hemos visto antes, José y María, pues iban a la fiesta, ¿no? A la Pascua, ¿sí? Ahí vemos que ellos siguen estando, lo que hemos dicho también cuando una vez hablé, ellos siguen estando en el antiguo pacto, ¿eh?
Vemos que con la venida de Cristo, con la encarnación, pues prácticamente las cosas en cuanto a la devoción a Dios seguían igual. ¿eh? Ellos iban a Jerusalén, estaba el templo, la gente sacrificaba, los sacerdotes, sumos sacerdotes, ¿no? Todo esto seguía igual, ¿no? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo aún no había venido. Y creo que por eso ellos también ahí en versículo 50, que no entendieron bien, ¿no? La respuesta de Jesús. Porque cuando viene el Espíritu Santo, cuando Cristo es glorificado, cuando Cristo es recibido a gloria, Cristo tiene que ascender al Padre y mandar lo que ha prometido. En el Juan lo dice Jesús. Entonces, y en la vida de un ser humano, ¿cuándo es el verdadero cambio? ¿Cuándo es la verdadera transformación? Cuando viene a Areto, cuando viene a una reunión, cuando ha leído toda la Biblia. ¿Cuándo? Cuando el Espíritu Santo viene sobre él. Lo que la Biblia llama nacer de lo alto, ¿no? Y es lo que todo ser humano necesita. El verdadero cambio, transformación es la obra del Espíritu Santo en el corazón, el alma, el interior del ser humano, de todos aquellos que creen. Pero en aquel tiempo esto aún no era así, porque Jesús aún no había sido glorificado, ¿no? Y probablemente Jesús en todo esto se iba preparando para lo que le esperaba, ¿no? Dice que Jesús iba con ellos porque tenía 12 años, porque era una costumbre que los judíos tenían, que los niños con 12, 13 años se consideraban ya pues capaces de decidir por sí mismos, ¿no? Y ser responsables de sus hechos. Pero de ahí yo no me atrevo, yo personalmente, sacar un dogma y decir, no, un niño ya con 12 años, no lo sé. Yo no lo sé, porque hay a veces niños y niñas pues que se desarrollan y maduran pues antes, ¿no? Más rápido, y otros vamos pues más lento, ¿no? Pero bueno, era una costumbre que ellos tenían, pero como no podemos de ahí sacar, con 12 años ya, bueno, yo no lo sé. Yo personalmente no lo sé y no quiero decirlo, ¿no? Y dice que ellos iban, ¿no? Y dice que no, cuando acababa la fiesta, pues bueno, ellos volvían y Jesús se quedó en Jerusalén, Y ellos, pues bueno, pensando que está entre la compañía también, pues bueno, porque en aquella época, es que hoy nosotros, la distancia entre Nazaret y Jerusalén, más o menos 100 kilómetros. Nosotros hoy, los chicos que vienen de Igualada, entre venir aquí e ir para allá, más o menos, hacen 100 kilómetros, en 1 hora y media, ¿no? Pero es que en aquella época era muy diferente. Muy diferente. Por eso entonces siempre se iba en grupos, no solamente porque el camino era largo, eran varios días, sino también porque los caminos estaban llenos de ladrones y asaltadores. Por eso iban en grupo, y aquí iban en grupo pues los parientes y los conocidos, ¿no? Y ellos iban, ¿no? Y muchas veces nosotros de aquí, no, ellos se han olvidado y tenemos que tener cuidado, que a lo mejor estamos caminando y Jesús ya no está en nuestra vida. Pero mirando la Biblia, mirando la enseñanza bíblica, ¿hay algún momento que Jesucristo no está en la vida del creyente? Hay algún momento que porque el momento que uno se queda sin Jesucristo, se queda sin acceso a la presencia de Dios. Un momento que uno se queda sin Jesucristo, si un creyente, si pudiera ser así fácilmente, no me voy a meter en debates, pero así fácilmente, bueno, yo y como estoy con mecánica y ya Jesús no está en mi vida, entonces la salvación se ha ido de mi vida. Y creo que no es lo que la palabra de Dios nos enseña.
Además, Jesús dejó una promesa. Yo estaré con vosotros. ¿Cuántos días? ¿Hasta qué momento? Hasta el fin del mundo. Ahora sí que es verdad que la Biblia nos enseña en cuanto a nuestra relación, nuestra comunión con Dios, que puede ser fría, que el Espíritu Santo en una manera puede ser entristecido en nosotros. Pero también no es como que nosotros podemos entender que esté ahí el Espíritu Santo llorando, como nosotros lloramos. Es que también las tristezas de la que habla, las emociones que hay en Dios, porque Dios tiene emociones, pero es que son unas emociones santas, eternas, sin pecado, sin maldad, puras, justas, perfectas y todo como es Dios. No son como las nuestras, no es que el Espíritu Santo esté ahí llorando, entristecido, sino más es en el sentido, al dejar de alimentarnos de la palabra de Dios, al dejar de congregarnos con los hermanos para ser edificados, para crecer en la gracia, en conocimiento del Señor, ¿no? Al dejar o al estar en pecado, en rebeldía, al dejar de orar, de buscar el rostro, la presencia, la comunión con Dios, sí que esta unión, esta comunión puede ser muy floja, muy débil y muy poco evidente o casi nada evidente. Primeramente, ¿dónde? En nuestro propio corazón. Los que yo lo he experimentado eso, ¿no? Y uno lo experimenta, uno sabe cuando ya empieza a dejar de lado el alimento espiritual, la palabra del Señor, la oración, estar en las cosas santas, los himnos, los salmos, toda palabra edificante. Cuando uno lo deja ya sabe cómo está el corazón. Ya está triste y si se sigue mucho tiempo ya poco a poco se hace muy indiferente. Esto sí, pero decir que Jesús ya no está, yo no lo veo en la Biblia, ¿no? Y esta frialdad, ¿no? Y esta relación nuestra con el Espíritu Santo, primero es evidente en mi propio corazón. Yo lo veo, yo lo entiendo, pero también es evidente a los demás. Y única manera, y lo sabemos, que por la gracia de Dios y misericordia de Dios y por el camino que Él ha abierto a través de su carne, por la muerte, podemos de una manera volver, ¿no? a esta senda de alimentarnos de la palabra de Dios, de la oración y del crecimiento espiritual. Y bueno, vamos a leer a partir del 46. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Aquí habla de una inteligencia. Y podemos pensar, bueno, de matemática, física, geografía. Y ¿él entre quiénes estaba ahí? Primeramente, ¿dónde estaba él? En el templo. ¿Y estaba entre quiénes? Entre doctores de la ley. ¿Y qué hacían los doctores de la ley en el templo? ¿De qué podrían hablar los doctores de la ley en el templo? De la ley de Dios, de la palabra de Dios, ¿no? Y vemos a Jesús, ¿no? Dice que lo encontraron en el templo, ¿no? Y estaba en los asuntos divinos. Él luego lo llama los negocios del Padre. Y nosotros, el entendimiento que Dios nos ha podido dar, el conocimiento que hemos podido adquirir por medio de leer y escuchar su palabra, ¿a dónde nos lleva? ¿Nosotros en qué asuntos estamos? Él estaba ahí en el templo de Dios.
El templo era dedicado solamente a uno, a Dios. Al templo se iba para ofrecer sacrificios a Dios. El protagonista, la razón, la causa del templo era Dios. Y sabemos que también la Biblia habla, la iglesia, los creyentes, la congregación lo llama templo. Y podemos decir, hoy estamos aquí congregados y todos los que somos de Cristo Jesús somos parte de este templo. Y preguntamos, ¿y para qué estamos aquí? ¿Para qué hemos venido aquí? Bueno, para orar, para alabar al Señor, para escuchar su palabra, para recibir su palabra, para guardar su palabra, para poder luego aplicarla a nuestra vida, ¿no? Esto, bueno, todos. Ahora otra pregunta es, ¿pero verdaderamente estamos haciendo esto aquí hoy? ¿Verdaderamente todo creyente hoy aquí tiene este corazón de alabar, de adorar al Señor? ¿O el corazón está en otras cosas? La inteligencia, el conocimiento, la sabiduría que Jesús tenía, ¿a dónde lo llevó? Al templo. ¿A qué? Dice que cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Él no solamente ¿cómo explicar? Que su inteligencia, su sabiduría de Jesús de Nazaret, no solamente era evidente en su manera de hablar, sino también en su manera de andar. Y este entendimiento y sabiduría que él tenía, repito, él tenía sin pecado. No tenía pecado. El pecado no estorbaba para nada, más mínimo, a él. A nosotros sí. A mí personalmente, sí, ¿no? Pero esta sabiduría le llevó a estar en los negocios del Padre. Y para estar en los negocios del Padre, en los asuntos del Padre, necesitamos la sabiduría, el conocimiento que Dios nos da. ¿Y dónde encontramos esto? ¿Dónde Dios nos lo ha revelado? En su palabra. Y entendemos que el que nos da entendimiento y fuerza para entender y aplicar esta santa palabra es el Espíritu Santo de Dios. Por eso es, como se dice, que imprescindible, ¿no? Imprescindible es, bueno, y la Biblia lo enseña, el que no tiene Espíritu de Cristo, el que no tiene Espíritu de Dios, el que no ha nacido del Espíritu, del agua, está perdido. Es lo que la Biblia enseña. Es lo que la verdad de Dios revelada en su palabra nos enseña, ¿no? Y vamos a Colosenses 1. También Jesús, ¿no?, llamó al templo, ¿cómo lo llamó Jesús? Casa de oración. La sabiduría, el conocimiento de Dios, verdaderamente conocer a Dios, entender sus caminos, no en su totalidad, hasta tal punto donde Dios nos lo ha revelado, va la palabra de Dios y la oración van unidas. Y es aquí lo que podemos ver Pablo lo que está haciendo en el capítulo 1, versículo 9. Si leemos un poco antes, ¿no? En
en este capítulo 1, estas personas eran personas que tenían fe en Cristo Jesús. Esas personas eran que tenían el amor en el Espíritu Santo estaba en ellos. Estas personas tenían esperanza, fe, amor, esperanza, por la presencia del Espíritu Santo en ellos. Pero también necesitaban un crecimiento. Y dice, por lo cual también nosotros, por haber oído de vuestra fe, vuestro amor y vuestra esperanza, por la presencia, la obra del Espíritu Santo entre vosotros, dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, ¿no? Y vemos Pablo qué hace, está orando, aunque él está mandando cartas y está enseñando la palabra de Dios, la verdad de Dios que a él le fue revelada para que la transmita a los demás, y es la palabra que nosotros hoy estamos leyendo, pero dice que él estaba orando, y es lo que nosotros también tenemos que estar orando y pidiendo a Dios, que Él nos dé esta sabiduría, que Él nos dé el conocimiento, que podamos conocer cuál es su voluntad en sabiduría e inteligencia espiritual. No es una inteligencia mía, es una inteligencia que es de Dios. Es un entender que solamente Dios nos puede dar, ¿no? También podemos ver en Salmo 119, luego volveremos aquí a Colosenses, si queréis guardar eso. (119, 104). De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. ¿Vemos? El caminar, la inteligencia, el conocimiento y el caminar van unidos. Van unidos, ¿no? También en el mismo Salmo, el versículo 130. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples, siempre entendidos, que el que nos hace entender las cosas del Espíritu es el Espíritu de Dios. Pero vemos que va unido, no se puede separar. No podemos separar para seguir conociendo y creciendo en el conocimiento de Dios. No podemos separar el estudio de la palabra de Dios, la oración, siempre dependiendo de la obra y del alumbramiento del Espíritu Santo. En Proverbios 2, hay mucho, pero bueno, yo he escogido estos. Desde el 3 al 7 dice, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Otra vez vemos sabiduría, conocimiento y el caminar. Dice Jehová da la sabiduría. ¿Y de dónde proviene esta sabiduría? ¿De dónde sale? Dice, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Y qué es lo que sale de la boca? La palabra de Dios. Volvamos a Colosenses. Por lo cual también nosotros, lo leo desde el nuevo otra vez, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor,
agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. ¿Cuál es el propósito de la inteligencia espiritual y del conocimiento? ¿Para qué? Para que yo ande como es digno. Otra vez vemos, no se puede separar. No se puede, tampoco, yo ando, digo de Señor, pero bueno, no conozco su voluntad. Las dos cosas van unidas. A veces podemos ser personas que, bueno, sí, andamos, ahí estamos, esforzándonos, pero que no conocemos muy bien la voluntad de Dios. Cómo hay que hacer las cosas, cuáles son las cosas en las cuales debo de estar. O podemos estar en otro lado, conocer bien las cosas que hay que hacer, cómo hay que hacer, pero no vivir como es digno. Y vemos que la verdadera sabiduría, la verdadera inteligencia, el verdadero conocimiento que Dios nos da es para que andemos como es digno del Señor. ¿Y cómo es andar digno del Señor? Agradándole todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. La única manera de crecer en el conocimiento de Dios es si estamos conociendo su voluntad y andando en ella. Dice, llevando fruto en toda buena obra. No menospreciemos las buenas obras. No podemos menospreciar, porque a veces cuando estamos la salvación por la fe, amén. Pero también luego hay una vida en la cual debemos de andar y vivir. Y esta es una vida de toda buena obra. Tampoco confundamos las buenas obras. Que no, bueno, yo hago buenas obras y por eso, ¿no? Somos unidos, podemos entrar a la presencia de Dios. Podemos tener la comunión con Dios por lo que Cristo hizo en la cruz, solamente por eso. Pero esto luego tiene que haber una evidencia en nuestra vida, en nuestra manera de andar. Y es lo que vemos en Jesús de Nazaret. Que su conocimiento, su sabiduría impresionaba, pero no solamente con lo que hablaba, sino también cómo vivía. Y vemos dónde le llevaba, ¿no? Y es necesario, para estar en los asuntos de Dios, es necesario conocer la voluntad de Dios y conocer quién es nuestro Dios. Y vamos a volver aquí a Lucas y ya iremos terminando. Una cosa que antes no dije y me gustaría decirlo. En cuanto a esta unión de la humanidad y la deidad, es de esperanza para nosotros. Nos debe de traer esperanza a nuestra vida, a nuestra alma, que sí que hay posibilidad de que la humanidad y la deidad, de que el hombre tenga comunión, relación con Dios. La cosa es que hay que hacer, que hay que quitar el pecado. Es lo que Cristo vino e hizo. Quitó el pecado para que podamos otra vez tener comunión y relación personal con Dios. Y es de mucha esperanza saber y conocer esto. Bueno, y volvamos aquí Lucas 2, el 50, así dice, mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Ellos no entendieron porque creo el Espíritu Santo no había venido, ¿no? Y hay en Juan, a ver si lo encuentro, Juan 15, 26.
Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. También en los mismos discípulos vemos este cambio radical. ¿Cuándo? Cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos. Ellos no entendieron muy poco. Y también la que estaba ahí en el aposento alto, ¿quién ha sido? María. Si tú lo lees en Hechos 1, María, la madre de Jesús, y sus hermanos también estaban ahí. Seguramente que ahí entendieron mucho mejor estas palabras que Jesús les había dicho aquí, siendo de 12 años, ¿no? El versículo 16:7 de Juan dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no fuese el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré. Dice, os conviene. Y ellos tenían ahí a Jesús, y yo a veces he pensado, qué bendición era para ellos ahí estar con Jesús, Jesús al lado de ellos. Pero Jesús, ¿qué dice? Conviene que yo me vaya, conviene que yo me muera, resucite y suba al cielo, porque así enviaré al Consolador, que ya no va a estar al lado de con vosotros, sino estará en vosotros, y Él os hará entender, y Él os hará que seáis mis testigos en la tierra. Dice el 51, y dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Vemos que esta sabiduría, este entendimiento que Jesús tenía, le hizo estar sujeto a José y María, ¿no? como a sus padres, ¿no? Vemos una hermosa, preciosa, maravillosa humildad en Cristo Jesús. Lo que Jesús dijo, yo soy manso y humilde de corazón. Y es hacia donde Dios nos tiene que llevar, y es el verdadero, o es la parte del conocimiento verdadero que Dios trae. La humildad y mansedumbre, ¿no? Y dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Él tenía este favor, esta inclinación, esta bendición de Dios impresionante sobre él y en él, pero es que, ¿y esto qué produjo? Un favor, una gracia delante de los hombres. Segurísimamente por el testimonio que él tenía entre los hombres, ¿no? Aquí en la tierra, ¿no? Y esto, ¿no?, es lo que yo quería o tenía, o lo que yo, leyendo y orando y buscando, lo que he recibido y entendido, ¿no?, en este texto, ¿no? Aquí vemos, y el versículo 40, es el como que un poco el abre, dice, y el niño crecía y se fortalecía y llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Y termina con el versículo 52, muy parecido. Y Jesús crecía en sabiduría. ¿Para qué? Lo que Jesús dijo. Las únicas palabras que tenemos registradas de Cristo Jesús en aproximadamente 30 años son: ¿por qué me buscabais? No sabíais que en los negocios de mi Padre es necesario estar. Y para eso necesitamos un crecimiento espiritual, un crecimiento verdadero, por medio de la exposición, de escudriñar en la palabra de Dios, orando, ¿no?, y pidiendo que el Espíritu Santo nos ayude en ello. Y de mi parte, nada más. Gracias, Señor Jesús, por revelarte a los hombres. Te damos gracias por todos los hombres que tú has utilizado para
como instrumentos para traer esta revelación. Te damos gracias también por las personas que a nosotros personalmente nos han predicado tu palabra, tu evangelio, Señor. Ayúdanos, oh Dios, tener verdadero deseo, anhelo de alabarte, de adorarte, de conocerte más, Señor Dios. Pon el deseo en nuestro corazón de andar como es digno de ti, como es digno de tu nombre, Señor. Muchas gracias por acercarte a nosotros en Cristo Jesús. Muchas gracias por hacer posible esta unión y comunión contigo, Padre Santo. Muchas gracias por poder ya aquí en la tierra disfrutar de tus bendiciones y tu presencia en nosotros, Señor Dios. Ayúdanos, Señor, no utilizar la libertad que tú nos das para la carne, para el mundo, Señor, sino vivir libres para ti, para hacer tu voluntad, Dios. Yo te pido, Dios, que tu Espíritu Santo graba y nos hace entender tu palabra, tu voluntad, tus caminos, oh Dios. Porque a ti, Jesús, te queremos agradar y a ti, Jesús, te queremos imitar y seguir, Señor. Muchas gracias por este día, por esta reunión, Señor, por todo lo que podemos hacer. Es gracias a ti y por ti y para ti, Señor. Bendito y santo eres tú, Jesucristo, por los siglos de los siglos. Amén.